Hola, imaginaos que os llamáis Juan. Aquellos que os llaméis Juan tendréis que hacer un poco menos de esfuerzo. Habéis nacido y crecido en Madrid, en un precioso piso en el barrio de Argüelles. A la edad de 24 años acabáis de terminar vuestra carrera en, yo qué sé, ingeniería industrial, y habéis logrado encontrar un buen trabajo en unas oficinas de industrias en la Castellana, para empezar. Un buen trabajo de traje y oficina, sin mucho sueldo inicial, pero con buenas posibilidades de ascenso. Ya va siendo hora de independizarse y hacerse a uno mismo. Así que, junto con vuestra pareja Juana, comenzáis a buscar piso. Pero el Pum. mercado es una zona de Miau. guerra apocalíptica, que por Bam. alguna razón tiene lugar en un vertedero. Pisos de 20 metros cuadrados con un alquiler que roza el sueldo de uno de los dos. Apartamentos para entrar a vivir en los que parece haber perdurado la viruela. Pisos compartidos en los que 12 desgraciados conviven como pueden con 3 habitaciones y un baño. Todo lo que puedas encontrar tiene una lista de espera de aquí a cuando el sol se convierta en una supernova. La gente se pega por entrar al piso y hacerle una oferta al propietario, que procede a cobrarte 250 euros mensuales por gastos de gestión en una vivienda que ni siquiera tiene certificado de habitabilidad. Un sábado, a las 12 de la noche, mientras contemplas las 30 ventanas de Idealista abiertas en tu ordenador, un pequeño apagón deja en negro la pantalla, lo suficiente como para que puedas ver tu cara grasienta, ojerosa y cansada. Cuando vuelve la luz, decides hacer zoom hacia afuera. Esto te descubre un mundo nuevo. Resulta que hay vida fuera del M30. Encuentras pisos relativamente baratos, grandes y en buenas condiciones. Los propietarios no tratan de ordeñarte con extras abusivos a los alquileres, e incluso te planteas comprarte un pequeño chalet con piscina. Después de una comprensiblemente corta conversación con Juana, os mudáis a la periferia. Pero, una vez instalados en vuestro nuevo piso en Majadahonda, os empezáis a dar cuenta de que esto no es Madrid. Ir al trabajar se convierte en una odisea. La línea C7 te lleva directamente hasta nuevos ministerios, pero tarda una hora, da una vuelta muy poco intuitiva, no eres capaz de pillar el truco a los horarios, pues parece que los trenes vienen cuando quieren y a veces ni siquiera vienen. Al menos es mejor que la C10, que tarda más y en la que tienes que apelotonarte a partir de Atocha. Tardas 3 veces más que si fueras en coche. Mientras tanto, un compañero de trabajo que vive en Boadilla se ríe de ti cada vez que llegas tarde y no para de presumir de su nuevo BMW. Antes de darte cuenta, estás en el concesionario. Nunca habías necesitado un coche. En el centro podías ir a todas partes andando y en transporte público, pero tu supermercado más cercano está a kilómetro y medio. Tienes que ir hasta el centro para quedar con tus amigos y para ir al médico tienes que ir a otro barrio. Todo esto no hace más que convencerte de que necesitas un coche, así que te lo compras. Y tu pareja otro, ya que sufre los mismos problemas que tú. Enhorabuena, vives en un suburbio y has pasado por el aro. Esta pequeña historia puede estar algo exagerada, pero creo que muestra bien el problema inherente con los suburbios y las ciudades dormitorio, o, al menos, con nuestra forma de hacer suburbios y ciudades dormitorio. Pero definamos estos términos. Un suburbio puede ser varias cosas, pero para nosotros es un barrio normalmente perteneciente o asociado a una ciudad, pero alejado del centro. Su función es exclusivamente residencial y su característica especial es la baja densidad, encarnada en la figura de la vivienda unifamiliar. Una ciudad dormitorio es un barrio perteneciente o asociado a una ciudad con una función primariamente residencial, que, sin embargo, es mucho más denso que un suburbio. En lugar de casas pequeñas tienes grandes urbanizaciones y bloques de pisos. La idea detrás de ambos surge en los 60. El éxodo rural y el aumento de la población urbana derivaron en la urgente necesidad de nuevas zonas residenciales, especialmente en las periferias de Madrid y Barcelona, y el proceso coincidió con la moda de ver el automóvil como un símbolo de futuro y progreso. La idea era que las personas vivieran en esos barrios y trabajaran en el centro, que seguía siendo el pulmón económico de la ciudad, y el medio de transporte que se escogió para estos viajes fue el coche. Los suburbios y las ciudades dormitorio tienen un problema de zonificación, esto es, las normas que definen qué se puede construir en qué lugar. En un principio estas son geniales.
La fábrica de metales pesados no va junto a las casas y el vertedero no se puede colocar al lado del colegio. Pero el uso de zonas puramente residenciales limita la construcción de todo lo que no sean viviendas. Los comercios, las tiendas, las zonas de ocio o de trabajo, todo lo que no es el lugar donde vives se aleja y se relega a zonas comerciales o puntos concretos. En una ciudad típica, ambos usos, el residencial y el comercial, se entrelazan mediante el uso mixto. Puedes tener bloques de viviendas con tiendas en la planta baja, al lado de un colegio y al lado de una oficina. En un suburbio o una ciudad dormitorio, la zona residencial está bien marcada. Quizá tenga algún edificio con una tienda o un supermercado en una esquina, pero no hay más. Los comercios y las oficinas están en polígonos industriales. Y preguntaréis, ¿qué más da? Si no hay comercios en mi barrio, no hay bares o supermercados, así que no hay ruido y los barrios son más tranquilos. El problema es que este diseño afecta a la caminabilidad. Este es el término favorito de los urbanistas y define cómo de fácil y viable es moverse andando a los distintos destinos de tu barrio. En una ciudad, tu supermercado más cercano estará a menos de 500 metros de tu casa. Lo mismo le pasará a tu bar de siempre o a cualquier otro lugar al que quieras ir. Gracias al uso mixto, las distancias se acortan y la gente puede ir andando a los sitios. Esto no significa que todo esté cerca, pero sí que las necesidades básicas de las personas puedan atenderse andando. En una ciudad dormitorio, tu supermercado más cercano estará en la zona industrial, por lo que si no vives justo en la frontera entre estos espacios, lo más probable es que tengas que coger el coche. La imposibilidad de llegar a ningún lado andando empuja a la gente a depender del coche para sus desplazamientos diarios, con las consecuencias en gasto de las familias, planificación urbanística, ruido, contaminación y accidentes que esto tiene, por no hablar del impacto sobre la movilidad de aquellos que no pueden moverse en coche, como los niños o las personas mayores. En los suburbios es peor, ya que la menor densidad implica más extensión horizontal y mayores distancias. En realidad el problema no son los suburbios, ya que si una persona quiere vivir en un entorno tranquilo y residencial, tiene que tener la libertad de hacerlo. El problema es la dependencia del coche. En Madrid, el número de coches por habitante se duplica cuando sales del centro, porque la gente comienza a necesitar el coche en entornos que se han creado específicamente para acomodar a los coches por encima de las personas. El uso del coche es generalizado en los suburbios. El tráfico anula la pretensión que estos tienen de ser lugares silenciosos y tranquilos, y el acceso fácil a las autopistas que necesitan deriva en que muchos bordeen una, dificultando aún más el caminar. Para mantener el tráfico fuera de las calles residenciales, estas tienen un trazado que desincentiva que el tráfico ataje por esas calles, canalizándolo por las más grandes. Las calles hacen curvas y cabriolas, a veces pasan cerca de otras calles, pero no conectan con ellas, o terminan sin más. Esto cumple su objetivo, y estas calles no tienen apenas tráfico, pero este diseño impacta la caminabilidad de la zona, ya que alargan artificialmente las distancias que los peatones han de recorrer. La situación en los suburbios españoles no es ni de lejos tan mala como la de los americanos, pero la filosofía de diseño está ahí. En las ciudades dormitorio este problema no existe. Además, la menor densidad significa que hay proporcionalmente menos personas pagando impuestos por metro cuadrado de vía pública que en el centro de una ciudad, por lo que en muchos casos los que viven en la ciudad son los que acaban pagando el mantenimiento de las calles de los suburbios. En las ciudades dormitorio, la estructura de las urbanizaciones deriva en el uso más común del plano ortogonal, pero el problema de fondo de la falta de destinos sigue ahí. Es especialmente relevante en los viajes al trabajo. Mientras que en la ciudad de Madrid hay casi un puesto de trabajo por habitante, en la periferia ese número no llega ni a la mitad. Las personas viven fuera y van cada día a la ciudad a trabajar, casi siempre en coche. La única excepción son aquellos trabajos específicos situados en polígonos industriales, en los que las empresas se aprovechan de los menores precios del suelo para situar sus oficinas. La naturaleza de muchos de estos puestos de trabajo, mejor pagados y con mayores requisitos, garantizan a las empresas que la persona que contraten tendrá la capacidad económica para tener un coche, por lo que situarse en un entorno caminable y accesible deja de ser necesario para encontrar trabajadores.
pero imposibilitan que una persona con menos recursos pueda acceder a ellos. La metrópolis está estructurada como un núcleo en el que las personas viven fuera, pero hacen su vida dentro. Es común que los grupos de jóvenes queden en el centro en lugar de en sus barrios, sobre todo si son de barrios diferentes. Los escasos comercios de proximidad que hay en los suburbios y ciudades dormitorio obligan a que los pocos que hayan sean lo básico. No se dan las condiciones de caminabilidad, accesibilidad y densidad que permiten que tiendas especializadas y con un público potencial mucho más reducido puedan existir y ser rentables, condiciones que en el centro existen por defecto. La ciudad, entendida como un espacio donde se vive en comunidad y donde se está, deja de existir. Y la cosa va a peor. Los escasos locales existentes en estos barrios están siendo convertidos en viviendas, ya que, estando como está la situación de la vivienda, es muchísimo más rentable alquilar una que un local. Cuantos menos locales hay, menos destinos pueden alcanzar la gente caminando, y más depende del coche. Las administraciones conocen este problema, y el Ayuntamiento de Madrid prohíbe este tipo de obras en muchos de los barrios más céntricos, pero la legislación que permite que tu ciudad pueda ser caminable es local y depende de tu ayuntamiento. Mientras tanto, los comercios que sí prosperan son los que se encuentran en los centros comerciales, que intentan replicar la experiencia de ir de compras por un barrio caminable y accesible, pero en entornos saneados y corporativizados, y que necesitan un coche para llegar hasta ellos. Hay una gran diferencia entre los centros comerciales que pueden encontrarse en centros urbanos integrados en el barrio que hay alrededor y fácilmente accesibles andando o en transporte público y los de las periferias. Los diferencias por el tamaño del parking. El otro tipo de comercio son los grandes almacenes al estilo americano, que carecen de cualquier tipo de gusto estético, inducen una demanda brutal gracias a su capacidad de vender al por mayor y reducir sus precios, ahogando al comercio de proximidad de toda la vida y, para variar, están pensados para que la gente llegue a ellos en coche. Pregúntame cómo lo sé. Las zonas industriales se convierten en mares de asfalto en los que no se ve a nadie por la calle, pero que tienen un tráfico brutal. Pero, sin duda, el mayor problema de los suburbios y las ciudades dormitorio es que hemos dejado de construir ninguna otra cosa que no sean este tipo de desarrollos. En Madrid, los nuevos barrios que se están levantando en la periferia de la ciudad tienen las mismas características que los que surgieron en los 60, salvo que los edificios ahora son blancos en vez de naranjas y todos son urbanizaciones con piscina. Hemos dejado de construir barrios caminables, orgánicos e inherentemente humanos. Y, como no hay más, las zonas que aún conservan estas características son algunos de los sitios más caros del país. Cuando la mayoría de la gente quiere vivir en el centro, la oferta se frota las manos ante el aumento de la demanda. Ante esto, la alternativa que mucha gente ha encontrado es vivir en la periferia y hacer su vida en el centro. Más allá de trabajar, la gente viene al centro a pasear, ir al cine, comer fuera o hacer cualquier actividad, simplemente porque en su barrio no pueden hacerlo. El centro se llena de gente que no vive ahí, lo que empeora aún más el problema que ya genera el turismo, derivando en un efecto de gentrificación. Y como las personas que viven fuera tienen un coche, porque lo necesitan para vivir, no tienen ningún incentivo para no coger el coche para ir al centro. El precio del aparcamiento en la calle es ridículo, y en Madrid es gratis los domingos, y aunque pases media hora buscando aparcamiento, la ciudad se ha adaptado al coche hasta tal punto que sigue siendo más rápido que ir en transporte público. La cantidad de tráfico artificial genera en residentes y visitantes el estereotipo de que las ciudades son lugares sucios, ruidosos, malolientes y contaminados, cuando el exceso de coches y el mal urbanismo es el culpable de la mayor parte de esos problemas, y los que viven en los suburbios se reafirman en su decisión de haberse mudado fuera de la ciudad, mientras conducen su Range Rover tratando de encontrar un hueco para aparcar, y ejercen oposición política contra medidas como las zonas de bajas emisiones o peajes por entrar al centro, que mejoren la situación, a pesar de vivir relativamente cerca de una estación de metro que les habría llevado directamente al centro. Y esta es la cosa, muchos de estos barrios y suburbios tienen transporte público, pero por diseño, este es mucho menos eficiente que en el centro. En la historieta del principio, Juan vivía en Majadahonda,
que a pesar de todo tiene una extracción de cercanías. Madrid está decentemente conectado gracias al cercanías, pero muchas de estas estaciones son difíciles de acceder. Por razones históricas y de desarrollo, estas estaciones se encuentran, salvo en los casos de las líneas más antiguas, en los bordes de las poblaciones a las que sirven. Esto dificulta el acceso a estas estaciones, por lo que muchas acaban rodeadas de parkings. Las líneas de metro extendidas hasta la periferia salvan este problema al ir bajo tierra. De todos modos, el potencial de estas estaciones no está siendo aprovechado. Existe en círculos urbanistas un concepto llamado desarrollo orientado al transporte público. Estas estaciones tienen la capacidad de crear espacios donde el coche no es necesario y, por lo tanto, hay mucha más libertad a la hora de diseñar lugares densos y agradables. Por ello, la mejor forma de crear un nuevo barrio es construir primero el transporte público que servirá a esta zona y luego dejar que el núcleo de población se desarrolle orgánicamente alrededor de esta estación y aprovechando así su potencial para poner en práctica diseños caminables y más orientados a la movilidad sostenible. El barrio de Vauban, en las afueras de Friburgo, en Alemania, se vale de su línea de tranvía para transformarse en un entorno verde sin apenas coches. Hutten, un suburbio de Utrecht, en Países Bajos, se desarrolló alrededor de sus dos estaciones de tren, y las zonas inmediatamente contiguas a estas son los espacios más agradables de la ciudad. Esto simplemente no se hace en España, porque hemos decidido que el transporte público se ha de construir después y ha de ser siempre subterráneo o estar a las afueras. No queremos trenes cerca de nuestras casas, pero nos da igual si hay una autovía. Otro problema es la densidad. Lo normal es que las zonas circundantes a las estaciones sean más densas que las que están alejadas. De ese modo, la cantidad de gente que usa el transporte público y la cantidad de gente que puede usar el transporte público sin tener que recurrir a otro medio de transporte para llegar hasta él es mayor. En una ciudad dormitorio, esto no es muy importante, ya que la densidad es más o menos similar en todas sus áreas. Pero en un suburbio, la densidad es tan baja que las administraciones no ven el sentido de invertir en una infraestructura que apenas va a ser usada, porque apenas hay gente que la vaya a usar. De ahí vienen proyectos como el Metro Ligero de Madrid, que nacen muertos por no ser capaces de comprender lo que hace un tranvía o a un metro buenos de verdad, pero también por desperdiciar el potencial que el transporte público tiene para cambiar las cosas. Construir transporte público para las personas que lo usarían hoy es perder el tiempo y derivarán un sistema que irá siempre por detrás de las necesidades de la población y por detrás de las carreteras y autopistas, que son lo primero que se construye siempre. No construyes transporte público para las personas que lo usan hoy, sino para las que lo usarán mañana. Y comprender eso es la mejor forma de crear un sistema que de verdad sea competitivo. Por lo tanto, después de tanta palabrería, ¿cómo mejoramos los suburbios y las ciudades dormitorio? Vuelvo a repetir que no hay nada intrínsecamente malo con ninguna de las dos ideas, especialmente con la de los suburbios. La gente tiene que tener la posibilidad de elegir dónde vivir, y si a ti te van los chalets, adelante. El problema es la dependencia del coche, y solucionarla ha de ser nuestro principal objetivo. Las ciudades dormitorio no presentan tanto problema, ya que cuentan con la densidad, pero carecen del uso mixto, que es fundamental para asegurar la caminabilidad de un lugar. Obligar a las promotoras a incluir locales en las plantas bajas de sus edificios si exceden un cierto número de plantas o si se encuentran en una calle principal y legislar contra el cambio de uso de local a vivienda ayudarán a hacer que los nuevos barrios que se están construyendo hoy en día sean mejores y evitar el deterioro de los que ya están construidos. Desde el punto de vista urbanístico es fundamental entender estos barrios como lugares donde se vive, no solo donde se duerme. Hará falta espacio para parques, museos, colegios, centros de salud, teatros y cines, galerías de arte, tiendas especializadas y espacios que generen una sensación de lugar y estrechen lazos entre los vecinos y el lugar en el que viven, respetando y empoderando la cultura y la historia del lugar, por muy corta que sea. A esto ayudará un estilo arquitectónico menos sobrio y más definido, que sea bonito y no aliene al ciudadano, además de un urbanismo artístico centrado en el peatón, con calles peatonales o sin aparcamiento en la calle que permitan que haya aceras anchas con mucha vegetación que generen espacios agradables donde estar. Además,
Las conexiones con el transporte público deberán de ser lo más sencillas posible. La estación de tren o de metro deberá de ser el centro neurálgico del barrio, el punto de reunión y el lugar con mejor urbanismo. La inclusión de líneas de autobús rurales o el fomento de medios de transporte alternativos como la bici harán que todo el mundo pueda llegar hasta el centro de transporte de largas distancias, acabando con el problema del último kilómetro, reduciendo el tráfico local, el ruido y la contaminación. Los suburbios serán algo más difíciles de atacar. Lo principal es recuperar la caminabilidad, y esto se logrará dejando de hacer que los suburbios parezcan planificados por un niño que acaba de descubrir las maravillas de la línea curva, y centrándonos en que todas las calles estén conectadas entre sí. Para reducir el tráfico en las calles residenciales de un solo sentido, podemos alterar el sentido para que atajar sea imposible y las únicas personas que las usen sean los residentes que salen o vuelven de sus hogares, o podemos colocar filtros modales o de modalidad. En cristiano, volardos que se colocan en medio de la calle y actúan como un colador, permitiendo el paso a peatones y ciclistas, pero no a los coches. Muchos son móviles para que los vehículos de emergencia o de mantenimiento puedan entrar en las zonas que protegen. Con estas técnicas no solo se desincentiva el uso de atajos por las calles residenciales, sino que también se da prioridad a otros medios de transporte, que pasan a ser la opción más rápida y, por lo tanto, la más usada. Es muy importante que dejemos de pensar en los barrios o suburbios como entes homogéneos, en los que solo puede existir un tipo de edificio. En las zonas circundantes a las estaciones de metro o de tren, aumentar la densidad e implantar el uso mixto ayudará a crear una zona a la que la gente que viva en las viviendas unifamiliares pueda acceder rápidamente para comprar las cosas que puedan necesitar en el día a día y que además les pille de paso a la estación que les llevará al trabajo. Es en esta zona donde se situarán los parques y los centros de ocio del barrio, siempre accesibles para los habitantes de todo el suburbio. También habrá que tener en cuenta medios de transporte alternativo, como la bici. Los suburbios tienen, de por sí, calles con tan poco tráfico que lo único que hará falta para que la gente comience a coger la bici para trayectos cortos en el día a día serán medidas de calmado del tráfico que mantengan las velocidades de los coches bajas y zonas seguras donde aparcarla. Por ejemplo, un parking cerrado en la estación. Limitar las zonas industriales a polígonos no asociados a una zona residencial, acabando con los grandes almacenes y los centros comerciales suburbanos, ayudará a devolver la prosperidad económica a los comercios locales. De todo lo que hemos hablado, quiero quedarme con una cosa. Los centros de las ciudades son lugares que ofrecen una calidad de vida, una cercanía y una escala humana que los hace lugares inherentemente agradables para las personas. Por ello, tanta gente quiere vivir en el centro. Pero hemos dejado de hacer centros, lugares con estas características, y en su lugar hemos asfaltado kilómetros y kilómetros para hacer suburbios y ciudades dormitorio, que carecen del pulmón económico con el que sostenerse por sí mismas, y en las que, por fuerza, necesitas un coche para moverte. Y no hemos perdido el conocimiento ni la capacidad de hacerlos. Es simplemente que no hay incentivos para ello. Y tenemos demasiado metida en nuestras cabezas la idea de las ciudades como lugares sucios, ruidosos y contaminados, y del coche como el progreso y el futuro. Me encantaría ver nuevos barrios únicos, especiales e independientes, que no obligan a la gente a trabajar en otra ciudad o a tener que ir a otro barrio para hacer la compra. Pero los nuevos barrios que estamos construyendo hoy no van a ser así. Y mientras tanto, los que quieren vivir en el centro se pegan por los restos, mientras los grandes propietarios suben el alquiler por tercera vez en el mes. Necesitamos arreglar los suburbios y las ciudades dormitorio, y que los nuevos espacios que creemos sean mejores. No hay más. Nos vemos.